Soy María Claudia Giraldo, soy nutricionista y trabajo para el Centro de Diabetes aquí en la Fundación hace 2 años. Entonces vamos a mirar 5 aspectos nutricionales importantes en nutrición y diabetes. Este va a ser nuestro contenido. Vamos a mirar requerimiento de proteínas, carbohidratos, índice glucémico, introducción al conteo de carbohidratos avanzado y promoción de hábitos saludables. Antes de empezar, tengo esta pregunta y es si ustedes saben cuánto es el requerimiento de proteína de un adulto mayor. ¿Ninguno? ¿Aproximadamente? Listo. Entonces vamos a mirar el requerimiento de proteínas. Sabemos que la Asociación Americana de Diabetes nos dice que debemos de individualizar los requerimientos de proteína y de macronutrientes en general. El requerimiento también de energía debe ser totalmente individualizado de acuerdo con el caso y con cada paciente que tengamos. Sin embargo, como lo acabamos de ver, digamos que oscila entre 15 al 30% del valor calórico total, según sea el caso del paciente. Y si hablamos del músculo, definitivamente es un órgano que debemos de proteger y de cuidar mucho. Sabemos que el 80% de la glucosa es almacenada en el músculo esquelético y que hay una relación indirecta entre masa muscular y resistencia a la insulina. A mayor masa muscular, siempre vamos a presentar menor resistencia a la insulina. Y si hablamos de enfermedad renal diabética, digamos que una recomendación de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día es la indicada y no menos a esta, ya que un menor aporte no muestra beneficios de que se frene la progresión de la enfermedad renal, pero sí muestra un mayor riesgo de desnutrición en nuestros pacientes y mayor riesgo de sarcopenia. La pregunta que les hacía, si vemos el requerimiento de nuestros adultos mayores, realmente es una población muy vulnerable que tiene un riesgo muy alto de hacer sarcopenia, por lo que el requerimiento es bastante aumentado y hablamos de 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. De esta forma buscamos preservar masa magra y prevenir la sarcopenia. Digamos que todo esto asociado siempre a la realización de actividad física, siempre pensando tanto en ejercicio cardiovascular como ejercicios de fuerza y resistencia. Ahora bien, ¿ustedes recomendarían la inclusión de proteínas de origen vegetal en los pacientes? ¿Quién dice que sí? Súper bien, listo. Efectivamente, debemos de incluir tanto proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal. Si hablamos de proteínas de origen animal, sabemos que vamos a garantizar el aporte de aminoácidos esenciales y digamos que si hablamos de fuentes alimentarias, hablamos de huevo, pescados, lácteos y carnes en general, cerdo, carne de res, que son de muy alto valor biológico. Si hablamos de origen vegetal, vamos a ver que es aquí muy importante para nosotros asegurar esa calidad proteica de estos alimentos. Siempre, digamos que si hacemos mezclas vegetales, garantizamos la calidad proteica del alimento. Entonces, aquí está la clave en que le digamos al paciente cómo deben mezclar las proteínas de origen vegetal para tener un aporte de alto valor biológico y que tenga todos los aminoácidos esenciales. ¿Y cómo se hace eso? Con granos, ¿sí? Legumbres, lentejas, frijoles, y los mezclamos con un cereal, arroz, quinoa, maíz, por ejemplo, o con semillas. También es importante que sepamos que la proteína enlentece el vaciamiento gástrico, por ende nos va a ayudar mucho a que el carbohidrato no se absorba de forma tan rápida. Ahora vamos a mirar nuestro segundo aspecto, vamos a hablar sobre carbohidratos y como lo veíamos ahorita, debe ser de forma individualizada, sin embargo puede oscilar entre 40 a 60% del valor calórico total. ¿Y qué alimentos recomendarle a nuestros pacientes? Que sean fuentes de carbohidratos, frutas, que le tenemos mucho miedo, o que anteriormente, pues por el tema del índice glucémico, entramos un poco como en choque con la recomendación de frutas, y no, definitivamente la recomendación está a todas las frutas, debemos de incluirlas. ¿Qué es importante? La porción, ¿sí? La porción es más o menos como el puño de la mano o una taza, o hablamos también de una unidad, una manzana, una granadilla, una pera, por ejemplo. Y aquí también importante la madurez de la fruta que estemos recomendando en nuestros pacientes. Los vegetales, definitivamente todos, también anteriormente que sí remolacha, que sí no, pero sí vamos a hacer un énfasis en que sean preferiblemente crudos, ¿sí? Que van a tener una absorción mucho más lenta a nivel digestivo.
Y en general todos los demás carbohidratos, granos como lo acabamos de ver, cereales integrales preferiblemente, plátanos, tubérculos y derivados lácteos, bien sea enteros o descremados, de acuerdo también con el caso del paciente y con su riesgo también cardiovascular. Siempre pensemos en alimentos naturales, entre más naturales realmente y menos procesamiento, vamos a cuidar también ese control metabólico, porque estos alimentos van a conservar más aporte de fibra y importante que también estén libres de azúcares adicionados, que en nuestros ingredientes no diga miel, miel de agave, panela, azúcar, azúcar morena, y eso es vital. El aporte de fibra definitivamente es bastante alto, debemos tratar de cubrir aproximadamente 30 gramos por día o 18 gramos por cada 1000 kilocalorías. Igual que con la proteína, realmente la fibra retrasa el vaciamiento gástrico y va a disminuir la absorción del carbohidrato a nivel intestinal. Y si hablamos de meriendas, en casos que necesitemos incluir alguna merienda, la recomendación es que no excedan los 15 gramos de carbohidrato y esto puede estar dado a un lácteo, a una fruta, una porción de fruta, más o menos. Aquí revisemos entonces y recordemos cómo, digamos que hay dos tipos de carbohidratos, simples y complejos, y podemos ver de este lado de la gráfica, justo aquí, cómo podemos ver que el carbohidrato simple realmente casi que al terminar la absorción gástrica ya ha sido totalmente absorbido, mientras que del otro lado podemos ver cómo el carbohidrato complejo durante todo el tracto digestivo se va absorbiendo de forma muy lenta, ayudando a un mayor control metabólico. Ahora bien, ¿qué carbohidratos son simples? ¿Lo tenemos súper claro? ¿Un jugo, por ejemplo, será simple? Total, ¿cierto? Entonces, un jugo de fruta va a ser un carbohidrato simple y todo lo que esté con adición de azúcar, miel, panela, jaleas, helados, postres o dulces. Ahora, con alimentos complejos, definitivamente cereales, todos los cereales, trigo, avena, cebada, quinoa, algunos un poco más refinados, de pronto la pasta, preferiblemente que sean cereales de origen integral, pan, galletas, arepas, granos y digamos que todo el tema de tubérculos y papas. Ahora bien, entremos a nuestro tercer tema, que sería el índice glucémico de los alimentos. Y digamos, ¿qué quiere decir el índice glucémico de los alimentos? Básicamente hace referencia a qué tan rápido se sube el azúcar después del consumo o la ingesta de un alimento. ¿Qué se hizo en este estudio? Se utilizó un estándar de 50 gramos de carbohidratos y digamos que el alimento de referencia fue el pan o la glucosa, que lo podemos ver con el comportamiento en la curva en rojo, y básicamente se le dio un puntaje de 100 para decir que tenía un índice glucémico alto y se compararon los demás alimentos con 50 gramos de carbohidratos y de ahí, digamos que entre más cercano a cero, se decía o se describía que era un alimento con un índice glucémico bajo. Aquí podemos ver entonces cómo podemos clasificar un alimento con índice glucémico alto, que definitivamente son la mayoría de los carbohidratos simples, el azúcar, la miel. Aquí digamos que la única fruta que encontramos es la sandía. En este momento no vamos a revisar la carga glucémica, pero lo que hablaba ahorita también el doctor Tamayo, y es que la sandía tiene un índice glucémico alto, pero recordemos que aquí el estudio se hizo por 50 gramos de carbohidratos. Entonces, la sandía, digamos que una porción como un puño o una taza aporta más o menos 7 gramos de carbohidratos. Realmente para este estudio, la porción de sandía para cumplir con esa regla de 50 gramos de carbohidrato era demasiado enorme. Por ende, si uno recomienda en sus pacientes el control de las porciones, pues realmente vamos a tener ahí un equilibrio importante. De aquí también de índice glucémico alto, el pan y como todas las harinas refinadas principalmente. Si hablamos de índice glucémico medio, la mayoría de tubérculos, por ejemplo, también el espagueti, algunas frutas principalmente, incluso está la remolacha también que le tenemos tanto temor. La recomendación con ella generalmente pues es de pronto rallada, utilizarla y no cocinarla, sobrecocinarla. Si hablamos de índice glucémico bajo, principalmente todos los lácteos, lo que hablamos también de las proteínas vegetales, de origen vegetal, todos los granos y muchas frutas también, y la mayoría de vegetales están clasificados como un índice glucémico bajo. Ahora bien, veamos qué
nos puede afectar esa absorción o ese índice glucémico de alimentos. Definitivamente, como lo hablé, el contenido de fibra que va a enlentecer la absorción del carbohidrato. El modo de preparación, si preparamos el alimento de forma de puré o si conservamos la cáscara, no lo cocinamos tanto, vamos a dejar más intacta esa molécula de carbohidrato y por ende su absorción va a ser mucho más lenta. En la maduración también, esto juega un papel muy importante, no porque el plátano tenga un aporte mayor, porque a veces los pacientes dicen, me puse más insulina porque el plátano estaba muy maduro. No, la concentración y el aporte es el mismo, lo que cambia es la presentación del alimento, del carbohidrato, básicamente, que se va a absorber y está mucho más hidrolizado. El acompañamiento de nuestros alimentos sí que es demasiado clave, ya que definitivamente si ponemos vegetales, frutas, fibra, grasas, proteínas y no nos comemos ese carbohidrato solo, como a veces la cena muy común, los pacientes nos dicen, yo cené café o aromática y una galletita de soda. Entonces vemos que la galletita de soda pues entra en un carbohidrato de absorción rápida y si se toma una aromática y no lleva nada más, sencillamente va a aumentar bastante su glicemia de forma inmediata, así lo acompaña con vegetales, con fruta, con grasas y con proteínas. El grado de cocción de los alimentos también es muy importante, o cuando sobrecocinamos, damos ahí mayor hidrólisis a los carbohidratos, entonces una pasta muy cocida o una verdura muy cocinada o sobrecalentados los alimentos. Ahora vamos a mirar nuestro cuarto ítem, que sería el conteo de carbohidratos. Vamos a revisar algo rápido, es una introducción al conteo de carbohidratos avanzado. El objetivo del conteo de carbohidratos es que el paciente se pueda manejar libre con su plan de alimentación. Realmente digamos que es muy importante, pero a veces le tenemos miedo, los pacientes también le tienen un poco como de temor. ¿Y en qué consiste? En que podamos ajustar la insulina de manera individualizada para cada paciente y que podamos conocer el contenido de carbohidratos de los alimentos y las porciones que él va a consumir y también pues digamos que se tome una glucometría para poder saber cuál es su glucosa actual. En este momento vamos a hablar sobre el ratio, que es un factor que hace una relación con la insulina carbohidrato. Y antes de empezar, miremos qué necesitamos para poder enseñar un conteo de carbohidratos en nuestro paciente. Definitivamente, ¿con qué medir? Necesitamos tazas medidoras o una gramera, alguno de los dos, listas de alimentos. Entonces tenemos listas de alimentos donde nos van a informar por alimento, por grupo de alimento, cuál es el tamaño de la porción, cuál es el peso de la porción y cuánto es el aporte de carbohidratos. En este momento, aquí yo señalé el pan en tajadas, que una tajada pesa 30 gramos y aporta 15 gramos de carbohidrato. También es importante que aprendamos a leer las etiquetas nutricionales. Entonces, cuando vayamos a leer una etiqueta o le vayamos a enseñar a nuestro paciente a leer una etiqueta, lo principal es que sepamos cuál es el tamaño de la porción. Sí, muchas veces, digamos, aquí dice 2 galletas, pero puede ser que en ese paquete no vengan 2 galletas, sino, no sé, 8, 10. Entonces, lo primero es verificar cuánto es el aporte de la porción. El segundo ítem sería mirar cuánto aporta de carbohidratos. En este caso, este alimento nos aporta 29 gramos de carbohidratos. Y lo tercero es que miremos si tiene fibra o no tiene fibra. En este momento, este alimento tiene, digamos que si tiene más de 5 o igual a 5, vamos a proceder a hacer un descuento al total de los carbohidratos. En este caso, este alimento tiene 5 gramos, por lo que vamos a descontar, entonces, de 29 descontamos los 5 gramos de fibra y nos quedarían 24 gramos de carbohidrato. Ahora hablemos del ratio nuevamente, es la relación directa entre la insulina y los carbohidratos utilizados, que básicamente es la cantidad de insulina necesaria para cubrir digamos que determinada cantidad de carbohidratos. Una unidad de insulina, ¿cuántos carbohidratos me cubre? ¿Y cómo hacemos este cálculo? Lo podemos hacer de dos formas. El método 1 es muy tradicional, que el paciente llega a su consulta con un registro y tenemos entonces su glicemia. Digamos, en este momento, este ejemplo tiene 105, tiene la dosis de insulina que utilizó en ese momento, que es de 4 unidades de insulina, y su glicemia 2 horas después, que es de 135. Vemos que realmente el comportamiento de esa glicemia, tanto pre como post prandial, es adecuada, está dentro de los rangos esperados. Uno esperaría que aumente entre 20 a 40 o 60 postprandial. Y entonces diríamos que esa cantidad de insulina que el paciente utilizó para esa cantidad de carbohidratos
fue suficiente y dividimos la cantidad de carbohidratos que reporta el paciente entre la cantidad de insulinas y eso nos daría 11, que quiere decir que una unidad de insulina le está metabolizando 11 gramos de carbohidrato. La otra forma o el método que sería una constante, la conocemos como regla de 500 o regla de 450. Vamos a mirar cómo se hace el cálculo. Aquí, digamos, esta paciente tiene 30 unidades de acción, 30 unidades de insulina de acción prolongada y 7 y 7 antes de cada comida, para un total de 51 unidades de insulina. Entonces, cogemos nuestra constante, que sería en este caso 500, y la dividimos en la dosis total de insulina que está utilizando la paciente, y esto nos va a dar el ratio. En este momento nos da 10, que sería que una unidad le está cubriendo o metabolizando 10 gramos de carbohidrato. Ahora bien, ya para terminar con el conteo de carbohidratos, digamos que esta paciente reporta un consumo de 2 tajadas de pan integral, medio vaso de leche, un huevo y un durazno. En este momento, digamos que aquí abajo podemos ver los aportes, entonces una tajada aporta 15, consumió 2, 30, un vaso de leche aporta 12, se tomó medio, entonces digamos vamos en 6, y se consumió una fruta completa que aporta 15 gramos de carbohidrato para un total de 51 gramos de carbohidrato. Si sabemos que el ratio de ellas es 10, hacemos una regla de 3, en donde si una unidad cubre 10 gramos de carbohidrato, la cantidad que va a consumir nuestra paciente, cuántas unidades necesitaría, y dividimos 51 en 10 y eso nos da 5.1 unidades de insulina. Perfecto, ahora vamos a ver ya nuestro último ítem, que sería realmente la promoción de hábitos saludables. Definitivamente es indispensable hablar de un equipo multidisciplinario en el que nos enfoquemos en la adherencia medicamentosa, en la adherencia a una alimentación saludable, a la realización de actividad física, a también todo el tema de higiene del sueño, salud mental, control de emociones, muy importante, y también que digamos que desde esta área se pueda ayudar a la adherencia del paciente. Si hablamos de una alimentación saludable, definitivamente no nos podemos centrar solo en dietas, sino debemos pensar en que sea placentera totalmente, que adicional motivemos a nuestro paciente a que pueda llevar esos cambios y que no sea tan restrictiva para evitar efectos rebote en el peso, porque si definitivamente logramos bien una pérdida de peso, pero bajamos 5, subimos 10, a veces incluso se regana mucho más del peso que se tenía previamente. Para ello es importante considerar las necesidades nutricionales individuales y mirar entonces preferencias culturales, religiosas, intolerancias, alergias, el estado de salud, si hay alguna otra enfermedad que también debamos atender con estas recomendaciones, el deseo individual del paciente, que me parece súper importante, realmente preguntarle al paciente qué es lo que él está buscando en la consulta, qué le interesa, qué le gusta, y no que nosotros sencillamente asumimos que él nos está buscando por eso. El propósito del cambio que tenga nuestro paciente también es muy importante, y de esta forma llevar un programa estructurado, individualizado. Digamos que yo en consulta muchas veces también lo que envío son recetas como opciones de qué preparar, opciones de qué comprar, como para que él no se lleve un todo no, sino qué puede hacer. Y ya para cerrar, quería mostrarles estos 2 artículos, realmente son bastante recientes. El primero es del 2021 y básicamente muestra que ciclar tanto el peso predice un desarrollo de complicaciones cardiovasculares en la diabetes tipo 2, y adicional que también nos recomienda que las estrategias busquen el mantenimiento del peso a largo plazo, evitando que oscile tanto el peso. Este otro artículo es del 2020 y también muestra que ciclar el peso se asocia con resultados desfavorables en marcadores cardiometabólicos, en perfil de lípidos, mayor resistencia a la insulina. Muchas gracias.